José llegó a ser uno de los hombres más poderosos y ricos de Egipto, pero no fue en un día. Su historia no se construyó en una tarde ni en una semana de suerte. Lo que Dios hace de repente, casi siempre lo preparó por mucho tiempo. Y eso es importante recordarlo, porque a veces vemos el final de una historia y pensamos que fue fácil, que fue rápido, que fue natural, pero detrás hubo temporadas enteras donde nadie aplaudía, donde nadie veía, donde parecía que nada avanzaba. José era hijo de Jacob, hijo de Israel, y eso no es un detalle pequeño, porque significa que José nació dentro de una historia espiritual, dentro de una familia donde Dios ya había hablado, ya había hecho promesas, ya había demostrado que no abandona lo que empieza. José no nació en cualquier lugar, nació bajo un pacto, bajo una línea de promesa. Y en medio de esa etapa, Dios le da sueños. Sueños que no eran simples ideas bonitas, sino una especie de anticipo, una ventana hacia algo que todavía no existía en su realidad. Y aquí aparece una verdad que se repite mucho en la vida. Dios le mostró el sueño temprano, pero no le mostró el camino completo. José vio una imagen de futuro, vio honra, vio autoridad, vio elevación, pero no vio el pozo, no vio las cadenas, no vio la acusación, no vio el silencio, no vio la espera. Porque si Dios te mostrara todo el camino al principio, muchos se rendirían antes de empezar. Así que Dios te muestra lo suficiente para sostenerte, no lo suficiente para controlarlo. Un sueño es una promesa que te enciende por dentro, pero también te expone por fuera. José lo vivió así. El sueño lo sostuvo, pero también levantó envidia, tensión, conflicto. El sueño fue real, pero el camino hacia el sueño no fue directo. Y entonces empieza la oscuridad, no de golpe como un accidente aislado, sino como un descenso sostenido que hace que el sueño parezca cada vez más lejos. Primero vino la traición. José no cayó por un error tonto, cayó por manos cercanas, por gente que lo conocía, por gente que debía cuidarlo. Lo echaron a un pozo. Ese lugar resume muchas experiencias humanas. El pozo es cuando estás vivo, pero te sientes invisible, cuando todavía hay aire, pero la esperanza se siente lejos, cuando escuchas voces arriba, pero tú estás abajo, sin poder defenderte. El pozo te quita control. El pozo te quita título. El pozo te deja solo con lo que eres por dentro. Después del pozo vino la venta. Lo tomaron como mercancía. Lo cambiaron por monedas. Lo arrancaron de su familia, de su idioma cotidiano, de su rutina, de su apellido, de su pertenencia. Y aquí se siente el golpe. No solo perdió comodidad, perdió identidad social. Pasó de ser hijo de a ser esclavo de. Pasó de tener nombre a ser un número. Pasó de tener sueños a tener órdenes. Y lo más duro de ese momento es lo que le pasa a la mente. Empiezas a pensar que quizás todo lo que Dios te mostró fue imaginación, que quizá te equivocaste, que quizá el sueño era para otro, que quizá el cielo se confundió contigo. A veces la vida se siente como una escalera, pero hacia abajo. Y en esa escalera, cada peldaño parece confirmar que vas en dirección contraria a la promesa. José baja del pozo a la venta, de la venta a la esclavitud. Y aquí el mensaje se vuelve muy real. La oscuridad no siempre es el lugar donde todo se acaba. Muchas veces es el lugar donde Dios te trabaja por dentro, sin distraerte con aplausos. Porque en la esclavitud, José entra a una etapa donde no hay escenario, no hay micrófono, no hay reconocimiento. Solo rutina, solo trabajo, solo obediencia diaria.
Si hoy estás en un lugar donde tu vida parece menos que antes, si sientes que perdiste posición, voz, familia, oportunidades, si sientes que el sueño se te quedó lejos, quédate con esta parte de la historia, porque el sueño era real y el proceso también, y aunque ahora se vea oscuro, lo que Dios está preparando no siempre se ve mientras se está preparando. Y en esa casa ajena, donde José no tenía apellido que lo protegiera, ni historia que lo respaldara, comenzó otra clase de prueba. Porque no todas las pruebas llegan como ataques visibles. Algunas llegan como oportunidades fáciles. Algunas llegan como una puerta abierta que parece solución inmediata. Algunas llegan como una tentación que te ofrece alivio, control, placer o ventaja, justo cuando estás cansado de perder. Y José, en medio de esa vida sin escenario, en medio de la rutina del esclavo, fue tentado. La propuesta era simple: hacer lo incorrecto y creer que nadie lo notaría. Y esa es la clase de momento que define a una persona. Porque cuando nadie te está mirando, cuando no hay consecuencias inmediatas, cuando sientes que ya perdiste demasiado, ahí se revela lo que hay adentro. El carácter se revela cuando nadie te ve y cuando hacer lo correcto parece lo peor. José pudo pensar: ¿qué más me van a quitar? ¿Qué me importa? La vida ya fue injusta conmigo, ahora me toca a mí. Pero no lo hizo. No negoció su integridad, no tomó atajos, no se vendió por un momento. José eligió lo correcto aun cuando el precio era alto. Y eso no suena espectacular, pero es una de las señales más claras de que Dios estaba formando algo serio dentro de él. Porque la integridad no es una pose, es una decisión repetida. Es elegir bien cuando elegir bien no te conviene. Es decir no cuando sería más fácil decir sí. Es tener dominio propio en una temporada donde nadie te premiaría por hacerlo. José se mantuvo firme, y eso pudo haber sido el final de su problema. Pero en su historia, hacer lo correcto lo llevó a una prueba todavía más dura: la injusticia. Lo acusaron falsamente, lo castigaron sin escuchar su versión, lo metieron en prisión, y aquí el descenso se vuelve aún más profundo, porque ya no estamos hablando solo de perder comodidad o estatus. Estamos hablando de perder libertad, de perder futuro, de ser encerrado por algo que no hiciste, de mirar la promesa de Dios desde una celda. Eso golpea, eso rompe a cualquiera. Y sin embargo, José sigue caminando por dentro, sigue de pie por dentro, sigue creyendo por dentro, aunque por fuera todo diga lo contrario. Y aquí hay una parte que no se puede suavizar. La prisión es una escuela de silencio. En prisión hay tiempo, mucho tiempo, tiempo para pensar, tiempo para recordar, tiempo para preguntarte si valió la pena, tiempo para sentir la injusticia una y otra vez, tiempo para que el resentimiento crezca como una raíz si lo dejas, tiempo para que el corazón se endurezca, tiempo para que la fe se apague si no la cuidas. Y aún así, el relato bíblico repite una frase que se convierte en el corazón del mensaje: Jehová estaba con José. Esa frase aparece cuando José era esclavo y vuelve a aparecer cuando José era preso. Eso es impresionante, porque nos enseña que la presencia de Dios no se define por tu ubicación. Dios no está contigo solo cuando todo va bien. No está contigo solo cuando estás en el lugar correcto. No está contigo solo cuando tienes influencia. Jehová estaba con José cuando no tenía nada. Jehová estaba con José cuando nadie lo defendía.
Jehová estaba con José cuando su nombre no importaba. Jehová estaba con José cuando el sueño parecía una burla. Y esa es una verdad que sostiene a mucha gente hoy, porque hay personas que aman a Dios, pero han interpretado mal su temporada. Creen que oscuridad significa abandono. Creen que silencio significa castigo. Creen que demora significa olvido. Pero el texto insiste, Jehová estaba con José. Y esa presencia no era un concepto, era una realidad visible en forma de favor, de gracia, de preservación interior. La Biblia dice que en la cárcel José halló gracia, que incluso allí le dieron responsabilidades. ¿Cómo puede alguien prosperar en una cárcel? No con prosperidad superficial, sino con una clase de favor que no depende del lugar, con una paz que no depende del escenario, con una fuerza interior que no depende de aplausos. Ese es el tipo de presencia de Dios que no se compra y no se finge. Porque el sueño de José no era solo para José. Iba a tocar a otros, iba a sostener a otros, iba a salvar a otros del hambre, iba a convertirse en una bendición para su familia, incluso para los que lo hirieron. Pero para sostener eso, José necesitaba algo más que talento. Necesitaba carácter, necesitaba paciencia, necesitaba un corazón sano, necesitaba aprender a gobernarse a sí mismo antes de gobernar una nación, y ese tipo de formación rara vez se da en un lugar cómodo. Hay una escena en prisión que también muestra la humanidad de esta historia. José ayuda a otros interpretando sueños, y aún así lo olvidan. Sirve, y no lo premian. Hace el bien, y no lo reconocen. Y esa parte duele porque se parece a la vida real. Hay momentos en que haces lo correcto y nadie lo nota. Momentos en que te comportas con integridad y aún así pierdes. Momentos en que das lo mejor de ti y la respuesta es silencio. José vivió eso, pero el olvido de alguien no borra el recuerdo de Dios. José fue probado en la oscuridad y lo que lo sostuvo no fue su fuerza emocional. Fue el carácter que eligió y la presencia de Dios que no lo soltó. Así que si hoy estás en una temporada donde todo se siente más bajo, más lento, más silencioso, más injusto de lo que puedes explicar, no ignores esta parte del relato, porque aquí se construye lo que después sostendrá la bendición. Aquí se forma la madurez, aquí se limpia la motivación. Aquí se aprende a vivir con integridad, sin recompensa inmediata. Y aquí se aprende una verdad que cambia la manera de caminar. Jehová está contigo, incluso aquí, incluso en lo que nadie ve, incluso en lo que no entiendes, incluso en lo que te dolió. Y llega un momento en la historia de José que parece un salto imposible, porque después de años lentos, de días iguales, de silencio, de injusticia, de ser olvidado, de pronto todo se acelera. La Biblia lo dice de una manera que casi se puede escuchar. Entonces Faraón envió y llamó a José, y le sacaron apresuradamente de la cárcel. Apresuradamente. Esa palabra pesa, porque el proceso había sido largo, pero el cambio fue rápido. Y eso también es parte del carácter de Dios. A veces permite que una temporada sea lenta, pero cuando llega la hora, Él puede mover piezas en un solo día. Tu proceso ha sido lento, pero tu bendición llegará, porque Dios cumple lo que promete. No se distrae, no se olvida, no improvisa. El Salmo 105:19 dice: hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. La promesa lo examinó por dentro, probó su paciencia, probó su humildad, probó su fe, probó su capacidad de seguir haciendo lo correcto,
sin recompensa inmediata. Probó su corazón para ver si iba a servir cuando no lo vieran, si iba a mantenerse limpio cuando nadie aplaudiera, si iba a seguir confiando cuando todo parecía cerrado. Porque es fácil amar el sueño cuando se ve cerca, pero cuando se ve lejos es cuando el sueño se convierte en examen. Y cuando llega ese día, José sale listo para bendecir a otros. Y esto es importante. El cambio no fue solo para bendecirlo, fue para usarlo. Dios lo levantó para que fuera instrumento de salvación en medio del hambre. Dios lo levantó para sostener a un pueblo entero. Dios lo levantó para que su familia, incluso sus hermanos, encontraran vida en medio de la escasez. Y cuando Dios te bendice después de un proceso así, no te bendice solo para ti. Te bendice para que a través de ti otros respiren. Te bendice para que seas respuesta. Te bendice para que tu historia tenga sentido más allá de tus heridas. Y luego, cuando José ya está en esa nueva etapa, ocurre algo precioso. Su restauración no es solo externa, también es interna. Tiene hijos, y los nombres que les pone son una confesión de lo que Dios hizo en su corazón. A uno le pone Manasés diciendo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. No es amnesia, es sanidad, es la capacidad de recordar sin desangrarte. Es el milagro de soltar el peso que te perseguía. Es el tipo de olvido que no borra la historia, pero le quita el poder sobre ti. Y al otro le pone Efraín, diciendo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Eso es fuerte. No dijo: me sacó de la aflicción y luego fructifiqué. Dijo: fructifiqué en la tierra donde dolió. O sea, Dios no solo cumple promesas, Dios sana memorias. Dios no solo te levanta, Dios te hace florecer justo donde pensabas que solo ibas a sobrevivir. Y ahora, con esa historia en el corazón, vamos a orar. Una oración real para los que están en la oscuridad, para los que sienten que el sueño de Dios se ve lejos, para los que han sido fieles y aún así han sido olvidados, para los que han hecho lo correcto y aún así han pagado caro. Señor, aquí estamos. Tú conoces a cada persona que está escuchando. Tú conoces sus procesos ocultos. Tú conoces lo que han tenido que tragar en silencio. Tú conoces lo que nadie aplaude. Tú conoces la escalera hacia abajo que han sentido por temporadas. Y hoy te pedimos que nos recuerdes esta verdad. Tú estabas con José y estás con nosotros también. Señor, tú has dado promesas grandes. Tú has hablado al corazón de muchos. Tú has dicho que habrá bendición, que habrá crecimiento, que habrá sanidad, que habrá restauración, que habrá puertas abiertas, que habrá paz. Y si hoy esas promesas se sienten lejos, danos fidelidad en lo pequeño. Danos paciencia en el silencio. Danos fuerzas para servir cuando nadie nos ve. Danos humildad para no amargarnos. Danos dominio propio para no tomar atajos. Danos integridad, Dios. Que el carácter no se rompa bajo presión. Que la tentación no nos robe el futuro. Que la injusticia no nos vuelva duros. Que el proceso no nos convierta en alguien que no queremos ser. Líbranos de pensamientos que nos traicionan. Líbranos de impulsos que nos meten en problemas. Líbranos de decisiones apresuradas que después cuestan años. Guárdanos por dentro, porque lo más valioso que tú estás formando no es solo un destino, es un corazón. Y hoy declaramos tu palabra con fe. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Señor, si tu palabra nos está probando,
que nos dé confianza para seguir y que la esperanza no se apague. Y cuando sea el tiempo, cuando llegue la hora, sácanos apresuradamente de lo que nos ha detenido. Abre puertas que nadie puede cerrar. Cambia escenarios en un día si tú quieres. Y cuando llegue la bendición, danos capacidad para bendecir a otros. Haznos instrumentos de bien. Haznos respuesta. Haznos maduros. Señor, así como a José le diste Manasés y Efraín, danos también esa restauración. Sana nuestro pasado y danos fruto en la aflicción. Haznos fructificar aun donde pensábamos que no era posible. Hoy terminamos esta oración con esperanza sencilla. Mi hora viene. Lo declaramos con fe, con confianza, como quien sabe que Dios no olvida. Amén. Si esta oración fue para ti, escribe en los comentarios, mi hora viene. Y si quieres seguir orando así, suscríbete a Tiempo de Oración. Es una forma sencilla de apoyar este espacio y ayuda a que estos mensajes lleguen a más personas que están esperando en silencio. Comparte este video con alguien que necesite esperanza hoy.